Hola amigos, bienvenidos a Spanish Lessons for Me. Me llamo Ángela. Escuchemos un cuento. You'll hear this short story 3 times. It's a story that is appropriate for beginners as the entire story uses only the present tense. The first time, you'll be able to rely on Spanish subtitles. The second time, you will see and hear the Spanish and English translation as well. This is where you should be writing down any new words you learned. The third time, only listen. Let's start. En el viejo molino, at the old mill. En el tranquilo pueblo de Valle Verde vive una niña llamada Ana. Ana siempre está buscando diversión y emoción. Así que un día decide explorar el viejo molino en las afueras del pueblo. Con su fiel perro, Max, a su lado, Ana se adentra en el molino abandonado. Mientras exploran, escuchan un ruido extraño que parece venir del piso de arriba. «Max, vamos a investigar», exclama Ana. Suben las empinadas escaleras y llegan a una habitación polvorienta, con una puerta cerrada. Ana intenta abrirla, pero está atascada. «Necesitamos encontrar la llave, Max», dice Ana con determinación. Después de buscar por todas partes, encuentran la llave debajo de viejas telarañas. Con un giro de la llave, la puerta se abre, revelando una habitación secreta llena de cajas misteriosas. Ana y Max las abren una por una, hasta que encuentran una caja llena de tesoros. Justo cuando están a punto de celebrar, escuchan pasos acercándose. Es el viejo molinero. Pero en lugar de enojarse, les explica que los tesoros son recuerdos de su juventud y les cuenta historias divertidas de cuando era joven. Ana y Max se ríen juntos y comparten sus propias aventuras con el molinero. Así, lo que comenzó como un misterio se convierte en una divertida tarde de risas y nuevas amistades en el viejo molino. The second time, listen. If you encounter any new words, take notes. En el tranquilo pueblo de Valle Verde In the peaceful town of Valverde vive una niña llamada Ana. lives a girl named Anna. Ana siempre está buscando diversión y emoción. Anna is always seeking fun and excitement. Así que, un día, decide explorar el viejo molino So one day she decides to explore the old mill en las afueras del pueblo. on the outskirts of town. Con su fiel perro, Max, a su lado, With her faithful dog, Max, by her side. Ana se adentra en el molino abandonado. Anna ventures into the abandoned mill. Mientras exploran, escuchan un ruido extraño While they explore, they hear a strange noise que parece venir del piso de arriba. that seems to come from upstairs. «Max, vamos a investigar», exclama Ana. Max, let's investigate, Anna exclaims. Suben las empinadas escaleras They climb the steep stairs y llegan a una habitación polvorienta. and reach a dusty room Con una puerta cerrada. with a closed door. Ana intenta abrirla, Anna tries to open it,
pero está atascada. but it's stuck. Necesitamos encontrar la llave, Max. We need to find the key, Max, Dice Ana con determinación. Anna says with determination. Después de buscar por todas partes, After searching everywhere, encuentran la llave they find the key debajo de viejas telarañas. under old cobwebs. Con un giro de la llave, With a turn of the key, la puerta se abre, the door opens, revelando una habitación secreta revealing a secret room llena de cajas misteriosas. full of mysterious boxes. Ana y Max las abren una por una, Anna and Max open them one by one hasta que encuentran una caja until they find a box llena de tesoros. full of treasures. Justo cuando están a punto de celebrar, Just as they're about to celebrate, escuchan pasos acercándose. they hear footsteps approaching. Es el viejo molinero. It's the old miller, Pero en lugar de enojarse, but instead of being angry, les explica que los tesoros son recuerdos de su juventud he explains that the treasures are memories from his youth, y les cuenta historias divertidas de cuando era joven. and tells them funny stories from when he was young. Ana y Max se ríen juntos Anna and Max laugh together y comparten sus propias aventuras con el molinero. and share their own adventures with the miller. Así, lo que comenzó como un misterio Thus, what started as a mystery se convierte en una divertida tarde de risas, turns into a fun afternoon of laughter y nuevas amistades en el viejo molino. and new friendships in the old mill. This last time, just listen. En el viejo molino, at the old mill. En el tranquilo pueblo de Valle Verde vive una niña llamada Ana. Ana siempre está buscando diversión y emoción. Así que, un día, decide explorar el viejo molino en las afueras del pueblo. Con su fiel perro, Max, a su lado, Ana se adentra en el molino abandonado. Mientras exploran, escuchan un ruido extraño que parece venir del piso de arriba. «Max, vamos a investigar», exclama Ana. Suben las empinadas escaleras y llegan a una habitación polvorienta, con una puerta cerrada. Ana intenta abrirla, pero está atascada. «Necesitamos encontrar la llave, Max», dice Ana con determinación. Después de buscar por todas partes, encuentran la llave debajo de viejas telarañas. Con un giro de la llave, la puerta se abre, revelando una habitación secreta llena de cajas misteriosas. Ana y Max las abren una por una, hasta que encuentran una caja llena de tesoros. Justo cuando están a punto de celebrar, escuchan pasos acercándose. Es el viejo molinero. Pero en lugar de enojarse, les explica que los tesoros son recuerdos de su juventud y les cuenta historias divertidas de cuando era joven. Ana y Max se ríen juntos y comparten sus propias aventuras con el molinero.
que comenzó como un misterio se convierte en una divertida tarde de risas y nuevas amistades en el viejo molino. If you're a beginner, I would next direct you to these 3 videos. You will find the links on the description box. I hope you learned something new. If you did, please consider giving me a like, subscribing, making a comment, and sharing. Have a great day y que tengan un lindo día. Adiós, amigos.